Cuando hablamos de peligro, cuando hablamos de amenaza en Chile, probablemente usted y yo pensamos en algo como esto. El cambio climático está detrás del aumento de gran parte de estos fenómenos. Pero en esta nota vamos a hablar sobre otras amenazas. En este momento, virus al por mayor. Ahora salió uno nuevo que se llama Eris, que es como una mutación, me parece, que del COVID. A eso le tengo mucho miedo. Vienen plagas de afuera. Biológica, los virus y el dengue también. El cambio climático, el aumento de las temperaturas y los incesantes y masivos movimientos de personas entre países han borrado las barreras naturales. Un desafío mundial porque nuevas amenazas llegan en forma de vectores naturales. Un mosquito, un hongo brasileño, otro de Estados Unidos y un caracol. 4 amenazas, diferentes impactos. La primera de estas amenazas es un insecto muy pequeño, pero que puede ser portador de enfermedades muy graves y severas. Y ya tiene en alerta a 7 regiones de nuestro país. Y viene en el aire. A finales de agosto, el Ministerio de Salud decretó una alerta sanitaria en gran parte del país. Todo por el preocupante aumento de casos de dengue, enfermedad viral transmitida por este mosquito. Cuando hablamos de vector, estamos hablando del portador, en este caso del mosquito Aedes aegypti. Por muchas décadas Chile ha estado libre del Aedes aegypti, que es este mosquito tigre, que es un excelente vector no solo de dengue, sino que de un montón de otras enfermedades virales. Estamos hablando de fiebre amarilla, estamos hablando de malaria, estamos hablando de Zika, chikungunya. Pero este zancudo, oriundo de África, se adaptó a regiones tropicales y subtropicales. En el caso de Chile, solo se había detectado en Arica y Tarapacá. La autoridad sanitaria activó sus alertas. Sabemos que el mosquito está en Chile. Por eso, el foco de la vigilancia está en detectar la enfermedad a tiempo. De modo que si existiese un caso de una persona contagiada, lo identificamos lo antes posible para poder evitar que entonces entre en contacto con el vector. Pica a una persona que está contagiada, se infecta y lo transmite a él, y luego picar a otra persona. Entonces lo que hacemos es identificar muy rápido a personas que puedan estar contagiadas para evitar que eso ocurra. Por ahora no se han detectado mosquitos portando el virus. El problema es que el insecto ya se adaptó a gran parte de nuestro territorio. De hecho, el cambio climático está favoreciendo muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades que se ven favorecidas por un aumento de la temperatura y también, como te decía, por lluvias inusuales en el caso de los mosquitos. Y hablando de amenazas, hay una que tiene directa relación con la temperatura. Son juguetones, son tiernos, son grandes compañeros y un fenómeno en Internet. Pero los gatos también son muy sociables y en muchos casos callejeros. Ahí empieza el problema. En Brasil han muerto más de 10.000 gatos, cerca de 1.000 perros también por una infección. Y no se trata de un virus, sino que de un hongo que se esparce a una velocidad sin precedentes. El gato es el principal hospedero de este agente fúngico. Por sus hábitos de territorio, ellos pelean mucho. Entonces, al enfrentarse a otros gatos, se producen muchos traumas y ahí se inoculan este hongo. Los primeros casos de infección se detectaron en Río de Janeiro en la década de los 90. Muchos gatos comenzaron a transmitirle el hongo a sus dueños. En este caso, la temperatura también fue clave. Este hongo es un hongo dimórfico, que a temperatura ambiente se comporta como un hongo filamentoso y a 37 grados Celsius se comporta como una levadura. 37 grados, que es la temperatura promedio de gran parte de los mamíferos, incluidos nosotros los seres humanos, que podemos contagiarnos a través del contacto con nuestras mascotas. En este caso, la infección se manifiesta con lesiones en la nariz de los animales, dificultad para respirar y la apariencia de humedad en el pelaje. Primero se reportaron gatos infectados con este hongo en la región de Magallanes. Pocos días después se detectó el primer caso de contagio de una mujer en Valparaíso. El Sporotrys brasiliensis lo que hace es que se transmite a través de piel sana. Entonces solamente con el estornudo o con el contacto de la mucosa del gato
en el ser humano puede provocar este cuadro clínico. En ese caso, y debido a la gravedad del cuadro, este gato fue sacrificado. Y respecto de esto hay que poner mucha atención. La mascota que llega a morir de esta enfermedad, uno quizás quisiera enterrarlo de forma natural en su jardín, pero estamos hablando que el gato se transforma en un propagador y en un contenedor de este hongo, por lo cual probablemente la recomendación del servicio de salud sería incinerar. Es que los hongos son especialmente sensibles a las temperaturas y muchos patógenos no resisten el calor, pero eso está cambiando. Bacterias no, virus tampoco, entonces... Hongos. ¿Qué? Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así, porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El doctor Schoenheim... Esa clase de infección fúngica no existe en humanos. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Eso es ficción. Es parte de la serie The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal. En esa serie, un hongo infecta a los seres humanos y crea zombies, generando un futuro apocalíptico. Bueno, eso no ha pasado, pero no por eso tenemos que dejar de poner atención. Cándida auris, resistente a los medicamentos, acaba con la existencia de la mitad de las personas a las que afecta. Alerta roja en Estados Unidos. Un hongo patógeno triplicó sus ataques en hospitales en 29 estados, causando infecciones graves y muchas veces mortales. Hasta el año 2009 no se le había descrito como un patógeno. Sin embargo, el año 2009 efectivamente aparece la primera descripción de este hongo causando enfermedad en un paciente. Eso fue en Japón. Luego empiezan a aparecer un caso por acá, un caso por allá. Y actualmente en Estados Unidos estamos hablando de miles de casos. Cándida auris se detectó por primera vez en Estados Unidos el 2016, pero los casos se multiplicaron rápidamente en los últimos años. Este agente patógeno no es mortal en personas sanas, sin embargo, es muy resistente a los tratamientos antimicóticos. El otro problema es que Cándida auris, una persona sana, lo puede tener en su piel, la persona puede estar colonizada sin ningún nivel de sintomatología. Entonces esa persona no sabe que está actuando como un vector para Cándida auris. Y si esa persona es una personal de salud, puede ir sin haber saciado bien sus manos a tratar a un paciente que esté inmunocomprometido, inocularlo, y esa enfermedad en esa persona que tiene un sistema inmune no óptimo puede llevar a enfermedad grave y el problema mayor, inclusive la muerte. En este laboratorio conservan y estudian decenas de hongos, algunos de ellos patógenos, pero que atacan vegetales. ¿Cómo actúa Cándida auris en términos de generar una enfermedad? ¿La enfermedad está en la piel? No. Cuando uno lo encontramos en piel, en general se habla de una colonización. Sin embargo, ese no es el problema que lleva a la patogénesis. Cuando tenemos un paciente que está afectado por Cándida auris, el problema es que se transforma en una infección sistémica y Cándida auris perfectamente puede entrar en el torrente sanguíneo y llegar a distintos órganos. La presión en los sistemas hospitalarios, la falta de aseo y sistemas de detección temprana deficientes habrían permitido que esta peligrosa levadura se esparza por el mundo. Doctor, ustedes estudian en este laboratorio muchos hongos distintos para ver cómo funcionan sus mecanismos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón respecto de este hongo patógeno, de Cándida auris, que preocupa mucho a Estados Unidos, ¿está ya en Chile? ¿Se ha detectado en Chile? De lo que está disponible en la literatura es que han habido 2 casos, uno de ellos importados porque una persona que estuvo en India volvió de India con ciertos problemas de salud, y uno de esos tenía que ver con la presencia de Cándida auris, y el otro es un caso que se reporta ya a nivel local. Ahora, esto no es de extrañarse porque efectivamente Cándida auris se ha estado esparciendo por el mundo.
Si le digo que un caracol puede ser peligroso, quizás no me crea. Estamos acostumbrados a convivir con estos moluscos en nuestros jardines. Sin embargo, el Lisacatina fulica o caracol gigante africano es otra historia. Estamos hablando de una especie exótica, nativa de zonas tropicales del continente africano. Chile estaba libre de este caracol. Sin embargo, el Servicio Agrícola y Ganadero está en alerta porque interceptó 2 ejemplares en pasos fronterizos en el norte. Se han logrado interceptar un par de ejemplares que venían entrando al país, uno por una autodenuncia y el otro por una interceptación. Afortunadamente no entran al país, sino que se detectan, se requisan en cierta medida, se traen para análisis, para estudio. Estamos en el laboratorio de malacología del SAC. Aquí tienen solamente especies que pueden ser una amenaza. Y miren, por favor, con mucho cuidado, porque hemos tenido este acceso privilegiado, para poder ver uno de los 2 ejemplares de este molusco que ha encendido las alertas en nuestro país. Miren, lo voy a tomar con mucho cuidado. Estamos hablando del caracol gigante africano. Este es un ejemplar juvenil. Puede vivir 10 años y llegar a un tamaño de casi 30 centímetros. Este caracol es muy peligroso por 2 motivos. Porque es muy voraz con las especies vegetales, porque compite con los caracoles nacionales, pero además, y esto es lo que ha generado mayor alerta, este caracol puede tener unos nemátodos, unos gusanos, que pueden infectar a los seres humanos, pueden parasitar en el ser humano y generar lesiones en el estómago e incluso también en el cerebro, meningitis, puede ser mortal. Por fortuna, ninguno de estos caracoles encontrados en la frontera porta estos peligrosos parásitos microscópicos. Sin embargo, están siendo cuidadosamente estudiados en los laboratorios del SAC. En una temporada puede fácilmente colocar desde 500 huevos hasta 1000 huevos en una temporada. Es rápido. Es rápido. ¿En qué tenemos que fijarnos como para diferenciarlo de un jardín, o sea, de un caracol chileno? De un chileno, por ejemplo, la forma de las espiras, que son más... tienen una división más como pareja. La punta es más roma, es más lisa, y la forma de la columela. El Servicio Agrícola y Ganadero ha logrado mantener nuestro país libre de este peligroso caracol gigante. Y ahora, con estos ejemplares, están probando nuestros sistemas de detección. Y para eso tenemos las mejores narices disponibles. Berry y Quintu son 2 de los 68 canes detectores con los que trabaja el SAC. El trabajo de ellos, de ellas en este caso, es fundamental. Ellos están entrenados ya para poder detectar diferentes tipos de caracol. Sin embargo, ahora que tenemos también un ejemplar de caracol gigante africano, vamos a ver si es que pueden detectar, en este caso Quintu, un caracol que vamos a dejar dispuesto en uno de estos bolsos en este lugar. Quintu encontró los caracoles en cosa de segundos. La buena noticia es que podemos detectarlos. La mala es que no existe una cultura de la prevención al momento de entrar a Chile. Sí, sobre todo en la frontera Libertadores, que pasa mucho animal oculto y muchas cosas de uso cotidiano, por ejemplo frutas, semillas, que la gente no sabe el daño que hace al país al ingresar a estos productos, porque no es el producto en sí, sino que es un vector de movilización de alguna plaga que no está presente en Chile. En este contexto es un gran desafío incorporar medidas de control en el plan de adaptación del sector salud, que debe estar listo según la Ley Marco de Cambio Climático a mediados del próximo año. Y es que cada vez queda más claro que la salud de los seres humanos está conectada con la salud del ecosistema. Un llamado a la prevención, pero también a la acción. Todo sea para estar preparados ante el potencial surgimiento de un nuevo patógeno y así evitar la ocurrencia de una nueva pandemia.